Señor, gracias por estos momentos. Entramos a tu palabra, Dios de la gloria, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú abras nuestro entendimiento y que nos permitas de esa manera crecer y crecer en tu espíritu. Gracias por estos momentos en el nombre de Jesucristo. Háblanos, Padre. Amén. Amén. Frente a la cruz. En el pasaje que leímos de Mateo 16, Jesucristo estaba hablando de que había un momento en que se tenía que enfrentar a lo que es la cruz. Eso es una de las cosas que el día de hoy, esta semana, se está celebrando prácticamente en todo el mundo, sobre todo los que tienen algunas de las ramas del cristianismo, como es conocido a nivel mundial la palabra cristiano. Hay quienes lo hacen de una manera que no está establecido así en la Biblia. Hay quienes lo hacen de otra manera, establecido así en la Biblia. Y hay quienes no hacen nada, o como se decía hace un rato, ¿verdad? Toman estos días como de vacaciones y se olvidan de lo más importante, que un día una persona como nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a un lugar, a Jerusalén, porque ya le tocaba enfrentarse o estar enfrente de la cruz. Al grado que lo vamos a ver el jueves en la noche, él estuvo un momento orando porque sentía ya el dolor y la carga como ser humano. El mismo dolor y carga que siente una persona que es pecadora. Y lo tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando alguien trata de impedirle hacer esas cosas, Él reacciona de esa manera tan difícil, tan ruda, como podríamos decir, por la forma como le responde a Pedro, que le dice Satanás. Hay quienes dicen que era porque el diablo era el que estaba detrás empujando a Pedro a eso. Porque Jesús sabe muy bien, como todo cristiano sabe, Satanás siempre ha tratado de impedir que se realice o se lleve adelante la obra de Dios. Y a veces utiliza lo que entendemos como piedad, lo que entendemos como que no es justo, y hace que las personas reaccionen. Pero hay una cosa que hay que seguir adelante todo el tiempo: cumplir con el mandato de Dios. El mismo Jesucristo dijo muchas veces: hago las cosas que mi Padre me mandó a hacer. Las palabras que yo digo son las palabras que mi Padre me ha dado. Y por eso podía decir él con esa certeza: el que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. O como en un lenguaje más moderno, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a ese momento en que Él tuvo que enfrentar desde una semana antes, como un día como hoy, porque eso ocurrió en un domingo también, que Él tenía que ir desde cierto lugar que se llamaba Betfagé, tenía que ir hasta Jerusalén. Bueno, Betfagé es un lugar que hasta el día de hoy no ha podido ser encontrada por los arqueólogos. Se cree que estaba muy cerquita de Jerusalén, alrededor de 2 kilómetros más o menos. La gente podía ir caminando a Jerusalén o con el medio de transporte que tenían en ese entonces, el camello, el caballo o los pies, pero iban. Y además ocurría un hecho muy interesante allí en Jerusalén. Se estaba celebrando lo que es la Pascua. Los historiadores nos dicen que alrededor de 250,000 personas eran las que vivían en Jerusalén. Y Jerusalén estaba en una colina. Y en la parte más alta de esa colina, en la parte plana, estaba el templo de Jerusalén. Y por eso es que le llaman Monte de Sión. Por eso le llaman Sión a Jerusalén.
pero ya se refiere a las personas que son de origen judío, Sión. Las hijas de Sión, los hijos de Sión, como lo mencionan los profetas, sobre todo el profeta Zacarías lo menciona bastante. Se está refiriendo a las personas que vivían allá. Pero cuando llegaba la fiesta de la Pascua, como sabían cuál era la experiencia que habían tenido y por qué nació esta fiesta, nació precisamente por la salida de Egipto. Entonces la gente llegaba, y dicen los historiadores que llegaban a estar allí en Jerusalén, en ese lugar que puede parecer chico, hasta 3 millones de personas. Eso hacía muy importante y eso nos da una visión todavía más grande de por qué Jesús escogió esos momentos. Y vemos a un Jesús que le dice a 2 de sus discípulos, ahí ya me remito a Mateo capítulo 21, los primeros 2 versículos, cuando él dice que estaban en Betfagé. Betfagé es una palabra hebrea que lo que significa casa de higos verdes. Sí, casa de higos verdes. Fagé eran los higos que son verdes todavía, son verdes. Y muchas veces se comen los higos así verdes que todavía están sabrosas. Si no la probaron, les quiero decir que yo sí, y todavía está sabrosa. Ya más chicos, no, pero Betfagé, la casa de los higos. Se supone que había muchos higos allá. Y resulta que junto a Betfagé estaba Betania. Y en Betania lo que quiere decir es casa de olivos. Allí se producía mucho el aceite de oliva, que se utilizaba mucho en Jerusalén, sobre todo en las festividades. Estaban allí cerca todos estos, nada más para ubicarles un poco geográficamente. Entonces el Señor le dice a 2 de sus discípulos que vayan a buscar una asna con un borrico. Vea lo que dice allá en el versículo 2 del 21. Ir a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatarla y traédmela. Se supone que el pollino pudo haber sido como el hijo o la cría de la asna. Y la cría solamente iba a ir si llevaban a la mamá. Y nosotros podemos ver que algo se estaba preparando. ¿Por qué escogería un pollino? Resulta que nosotros, después de estar estudiando todo eso, nos damos cuenta que un pollino representaba paz. Así como la higuera representaba al pueblo de Israel. Y tiene un sentido cuando el Señor no encuentra frutos, porque está diciendo, Israel no ha hecho lo que tenía que hacer. Y en algún momento también lo va a hacer con la iglesia, muy parecido a eso. Entonces, él estaba buscando el pollino, el burrico ese, para poder ir hasta ese lugar, porque él representaba paz, ese animalillo. Pero la gente tenía otra idea. Cuando ya le trajeron el pollino y la asna, a ambas le pusieron un montón de las capas que tenían. Los discípulos lo pusieron en los animales y él se montó en el pollino. Algunos estudiosos dicen se montaba en uno o en otro, pero estaba cerca. Los estudiosos más conservadores llegan a decir, no, se subió en el pollino y con él entró en Jerusalén. Pero cuando él entraba en Jerusalén tenía un propósito. Y el propósito no era las ramas que utilizaban, porque lo que utilizaron fueron mantos y fueron ramas de olivo. Y el olivo también es símbolo de paz. Sí, y también es símbolo de triunfo. En las antiguas competencias, sobre todo entre los griegos, la corona que le daban a la persona que ganaba era una corona de olivo. También significaba el triunfo. Entonces, todo eso está en juego en el momento en que esas cosas se están haciendo. Pero ocurre una cosa muy interesante cuando están entrando. La gente aceptaba que podía ser el Mesías.
Y como estaban ellos celebrando la Pascua, recordaban cómo había utilizado Dios a Moisés para sacar al pueblo. Pero luego lo que Dios hizo para levantar al pueblo, les dio un David, que también fue visto como un Mesías. Por eso decían que el Mesías tenía que ser de descendencia davídica. Y así efectivamente fue. Y lo que hizo David fue liberar al pueblo de Israel y engrandecerlo. Y el que disfrutó todo eso y le dio riqueza al pueblo de Israel fue Salomón. Y esa es la experiencia que ellos tenían, y esto es lo que ellos iban a celebrar. Ellos decían que el Mesías tendría que venir, los iba a liberar de la opresión romana y los iba a exaltar, los iba a restaurar. Por eso en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, la pregunta de los discípulos todavía seguía siendo eso. Es decir, aún no habían entendido del todo. Ese entendimiento fue viniendo claro para ellos ya con la intervención del Espíritu Santo. Eso fue posterior. Pero la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén fue una entrada de victoria, no una entrada de reconocimiento, y fue una entrada donde Él entonces rompía con lo que aquí en el capítulo 16 había hecho. No digan lo que ustedes saben, no hablen de estas cosas. Una de las razones era que se da en la historia es que le decía a sus discípulos, no hablen de estas cosas para evitar confrontación con los fariseos, con los saduceos, para evitar confrontación con los maestros de la ley, porque ellos están todavía mejor preparados que ustedes. Y vemos que también los preparó Jesucristo, que en el capítulo 4 de Hechos, en el capítulo 5 de Hechos, del 4 en adelante, cuando ellos hablan con los mismos saduceos, ellos mismos tienen que decir, hablan con conocimiento de causa. Pero el Señor ya les había dado la libertad de hablar. Y me parece que esa entrada a Jerusalén, como muchos teólogos lo dicen, sobre todo teólogos conservadores, esa entrada a Jerusalén ese día, que era una entrada de victoria, era una entrada de alguien que traía paz y no que traía guerra. David trajo guerra. Moisés tuvo guerras, que hasta Josué cuando tuvo que entrar a Jericó, tuvo que hacerlo con gritos de guerra. Y siempre que estaban en el camino, aparecían los pueblos enemigos y había guerra. Pero este Mesías empieza a decir, sí, es el Mesías. Y la gente lo reconocía como tal al darle ese reconocimiento, al prepararle el camino. Y lo que hay de Betfagé, Betania y Jerusalén es un camino rodeado de mantos o lleno de mantos y de hojas de árboles que estaban en el camino. Y él caminaba en eso. Es lo que se llamó mucho después, cuando se oficializa el cristianismo en el siglo V, se llamó una procesión. Los discípulos venían con él y ellos también hablaban, él es el Hijo de Dios, él es nuestro Mesías. Y la gente lo veía, y como estaban para celebrar eso ahí en Jerusalén, no fue difícil fijarse en eso. Cuando entendieron o cuando se dieron cuenta que el que estaba entrando traía paz y no espada, entonces ellos mismos gritaron unos días después, crucifícalo. Y cuando tuvieron que hacer una elección, eligieron al asesino y dejaron al inocente. Eligieron a Barrabás y dejaron a Jesús. Y no solamente lo dejaron, sino gritaron, crucifícalo. ¿Por qué? Porque no estaban viendo lo que ellos esperaban. Y nos damos cuenta que esa era la mentalidad que tenía el pueblo de Israel. Cuando en el capítulo 24 de Lucas están caminando dos hacia Emaús y se les aparece Jesús, y con las preguntas que Jesús le hace, una de las cosas que dicen estas personas, nosotros creímos que Él era el que habría de venir a liberar al pueblo de Israel. Y a pesar de que Él resucitó con la resurrección, y antes de ascender, sus mismos discípulos le preguntan, ¿cuándo nos vas a restaurar?
O sea, pero Él había dado toda esa visión. Sí va a haber restauración, pero eso es lo que llamamos el día de hoy. Y en esos tiempos ya se llamaba un poco de esa manera, escatología, las últimas cosas que iban a ocurrir, la segunda venida. Porque la segunda venida no va a venir en paz, va a venir con espada. Mientras que en esta primera venida que Él tuvo, entró con un asno, con un pollino, representando la paz que traía paz a los espíritus encarcelados, a los espíritus que estaban perdidos, dándoles la oportunidad a las personas de conocer el mensaje que traía, que hoy llamamos el Evangelio de Jesucristo, para que ellos puedan entonces reconocer que hay manera de poder ser salvos y tener vida eterna. Él lo enseñó todo el tiempo. Y los discípulos enseñaron también eso después. Pues nosotros vemos todo eso que está ocurriendo aquí. Cuando Él entraba, primero era un acto dramático su entrada, porque la gente se arremolinó a su alrededor. Escucharon lo que decían: este es el Mesías. Y esta vez Él no dijo, no digan eso, porque cuando lo dijeron allá en el capítulo 16, Él les dijo, no lo digan. Pero allí ya les daba libertad, y ya después sabemos en el capítulo 28 de Mateo, que Él mismo les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora ya no se tenían que quedar callados. De manera que si el día de hoy nos quedamos callados, estamos en acto de desobediencia, porque Él ya dio libertad para hacerlo. Entonces, un día como hoy, con esa entrada que Él tuvo allí en Jerusalén, debe de ser para que nosotros nos demos cuenta que Él ya nos dio libertad para poder hablar de Él con seguridad, sobre todo con fe. Y esa fe es la que nos va a dar mucha seguridad para todo lo que tenemos que decir. Era dramático porque mucha gente es la que se acercó y creían que Él era verdaderamente el libertador que prometía perdón de Dios y vida eterna para los esclavos del pecado. Eso es lo que creían los que estaban cerca de Él, pero creían que todo eso, el acto de liberación, lo iba a hacer por medio de las armas. Pero también creían que era un acto mesiánico. O sea, la actitud de Jesús cuando entraba a Jerusalén, el camino a Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, era un acto mesiánico. Era un acto mesiánico porque el pueblo llegó a su grado más intenso de pensar que Él se habría de levantar y acabar con el yugo romano. Como decía hace un rato, esa parte de Lucas está en el capítulo 24, en el versículo 21, la primera parte. No se perdió esa perspectiva, aun y cuando Él ya había resucitado. Esa perspectiva se llega a entender mejor ya con la venida del Espíritu Santo. O sea, el día de hoy nosotros debemos de entenderlo mejor todavía. Porque ellos esperaban un Mesías político militar. Eso era todo. Pero nosotros cuando vemos este mensaje que está aquí en el capítulo 21, lo titulan la entrada triunfal a Jerusalén, y está bien. Otro lo titulan la entrada de un rey, porque es la entrada de un rey, solamente que los reyes entraban con un caballo brioso. Algunos eran blancos, otros eran hermosos, pero entraban de esa manera y venían victoriosos por haber conquistado otras tierras o por haber conquistado el lugar en donde entraban. No, entraba con un pollino con símbolo de paz. Vino en paz. Eso no quiere decir que su segunda venida también va a ser en paz. Por eso debemos de contrastar esa entrada a Jerusalén con la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros podemos ver que los 4 evangelios se unen en esto, en este tipo de narración. Porque los 4 evangelistas están conscientes de lo que Jesús estaba haciendo. Estaba abriendo las puertas del conocimiento de que el mesianismo de Él no tiene nada que ver con guerras,
sino tiene que ver con paz. Por eso Isaías lo llamó príncipe de paz. Pablo lo llama, Él es nuestra paz. Y lo dice 3 veces allí en la epístola a los Efesios. Pues bien, de acuerdo a las instrucciones que le había dado a sus discípulos, eran tan precisas que lo interesante es que ninguno de ellos le preguntó: Señor, ¿por qué? ¿Ya no quieres seguir caminando? ¿Ya estás cansado? No. Nada más le dijo Jesús: vayan, y ellos fueron. Es más, ni siquiera preguntaron, que Jesús les tuvo que decir: si alguien les pregunta qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita. Cuando yo estuve averiguando sobre esto, yo dije: ¿por qué diría eso Jesús? Pero me doy cuenta que en el Evangelio según San Lucas estaban por allí los dueños y le preguntan: ¿y ustedes por qué están llevándose a estos animales? Y ellos dicen: el Señor los necesita. Pero la palabra que utilizan como Señor, el griego, es la palabra Kyrios. Y Kyrios era para alguien que estaba por encima de cualquier otro señor, de los muchos señores que podía haber. O sea, lo reconocían como un gran maestro. Vemos que, vamos a ver después en el versículo 10, que decían: es un profeta. Pero lo reconocían que estaba por encima de todos los maestros. Esa es la palabra Kyrios. Eso hace suponer a los eruditos del Nuevo Testamento que cuando dice el Señor lo necesita, le estaban diciendo, y es una manera que también se puede traducir en el griego. Todavía anoche lo estuve consultando. Dice: tu Señor lo necesita. Es una manera también de poderlo decir: tu Señor lo necesita. Pero hablarle así a los dueños de los animales solamente indica una cosa: conocían al Señor. Por eso ellos no se opusieron, y por eso es que se lo llevaron. Es interesante saber este tipo de cosas. Pero nosotros vemos que en los versículos 4 y 5, por ejemplo, que se entiende como una interpretación de Mateo, sobre todo porque Mateo escribía usando a los profetas del Antiguo Testamento. Se sabe que Mateo escribió para una comunidad judía, para una comunidad de habla aramea, pero que también hablaba el griego. Y cuando le dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Y estas son las palabras claves de este versículo: sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estaba hablando de lo que venía a representar, y además lo que traía con él. Porque para poder dar paz necesitaba ser manso. Por eso en el capítulo 11, en el versículo 29 de Mateo, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Era muy importante que era manso y humilde de corazón. Y Jesús siempre se presentó así. Pero eso en su primera venida. Y lo que llega a entender sobre todo Pablo es que en la segunda venida no se va a ver manso, va a venir con juicio a aquellas personas que no lo recibieron como su único y suficiente Salvador. Por eso es que nosotros vemos que Isaías le llama príncipe de paz. Y por eso es que vemos que en el Nuevo Testamento es reconocido como un personaje de paz. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Jesús tenía que entrar de la manera que entró, porque era el momento en que él ya tenía enfrente la cruz. Cuando se lo decía a sus apóstoles, allí en Mateo 16, que puede ser hasta un año antes, cuando se lo decía a sus apóstoles, como que todavía se veía un poco lejano, pero aquí ya se veía cercano. Entonces ya estaba casi frente a la cruz. Tenía que enfrentarse a la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Qué es lo que todo eso significa? En varias ocasiones en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo,
Habló de la cruz como el instrumento donde habría que colgar todo aquello que nos conduce al pecado. Por eso allá en Lucas 9:23, cuando habla del discipulado, le dice: si alguno quiere ser mi discípulo y venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No, tu cruz cada día no es tu esposa. Tu cruz de cada día no es tu esposo. No es nada de eso. Tu cruz de cada día es ese lugar donde vas a colgar todo aquello que está haciendo que tu vida no sea lo que Dios ha querido que sea, una vida llena de obediencia. Donde cuando quieres decir una mentira, allí la cuelgas. Donde cuando quieras sentir rencor por alguien, allí lo cuelgas. Donde cuando quieras decir una mala palabra enojado, allí lo cuelgas. Donde cuando quieres hacer algo porque sientes en tu carne que te empuja a darle un golpe a ese porque te está enojando, allí lo cuelgas. Eso es lo que significa. Por eso cuando Jesús se enfrenta a la cruz, y ahora que está yendo aquí primero, vean quién soy. Y él lo mostraba ya, lo reconocían como Mesías. Y el Mesías era un rey humano que liberaba a Israel. Y lo estaban buscando, después de Salomón lo empezaron a buscar en todos los reyes que se nombraban, hasta que se perdió la cuestión de la monarquía, cuando fueron enviados a la diáspora y regresan de nuevo a Jerusalén. Todavía pasan un tiempo con algunos reyes, pero después se pierde todo eso, pero no la línea de sucesión real. Entonces, allí nosotros vemos que la multitud, cuando está entrando nuestro Señor, lo llama, hay 3 títulos que le da. Uno de ellos, el primer título, allá en el versículo 9, le dice Hosana. ¿Qué es lo que significa la palabra Hosana? Hay quienes empiezan a cantar bonito, Hosana, el que viene en el nombre del Señor y todo eso. Sí, está en la Biblia, está bien. Pero ¿qué es lo que significa Hosana? Hosana significa el que salva. El que salva ahora. ¿Y qué es lo que significa el nombre de Jesús? El que salva. Se le llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo. Es el que salva. Y resulta que entre la palabra Hosana y la palabra Jesús son muy similares en el hebreo. Y la manera como se pronuncia Hosana en el hebreo y Joshua en el hebreo se asemejan mucho. Entonces, allí en el versículo 9 de Mateo 21, estamos viendo a un pueblo que está reconociendo que Jesús es el que salva. Por eso es que le dicen Hosana. Lo segundo, le dicen hijo de David. Y al decirle hijo de David, le están diciendo tienes derecho al trono. O sea, tú puedes ser nuestro rey. Y lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey allí. Tercero, el que viene en nombre del Señor. Todas estas 3 expresiones son completamente mesiánicas. Todas estas expresiones son completamente mesiánicas. Entonces la entrada de Jesús en Jerusalén, de nuevo, era para dar a conocer de dónde venía y qué había venido a hacer. Y la gente lo entendió. Pero habiendo venido a hacer eso, tenía que mostrar que al llegar a la cruz, al ser muerto en la cruz, estaba ocupando el lugar que tú y yo debíamos de ocupar, porque la paga del pecado es muerte y Él murió por eso. Pero en ese momento tenían que conocer quién era el que moría. Tenían que conocer que era una persona que no tenía la culpa para morir de esa manera. Por eso es que se dice que no le encontraron nada de qué acusarlo cuando lo llevaron a Pilatos. Por eso se dice que el inocente fue el que llegó allí, llegó a la cruz. Por eso el soldado, cuando vio todo lo que estaba pasando, hasta él mismo dijo, estamos matando a un inocente. Este verdaderamente era hijo de Dios. Y esa confesión la hizo un soldado romano, no la hizo un judío.
Porque los judíos lo que hacían es, si eres verdaderamente hijo de Dios, bájate de allá. Casi lo que decía Satanás, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O lo que le decía aquel que estaba en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos. Todas ese tipo de situaciones. Pero él estaba mostrando que era hijo de Dios y que aceptó esas tres expresiones: Hosana, el hijo de David, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Que aceptó eso porque son expresiones mesiánicas que el pueblo le tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hay una serie de salmos que le llaman salmos Halel. Y Halel es una palabra hebrea que significa gloria. Por eso se habla de aleluya, gloria a Yahweh, a Jehová, al Dios, gloria a Dios. En hebreo es la palabra doxas. Por eso los eruditos del Nuevo Testamento dicen que los salmos del 113 al 118 son salmos Halel, es decir, son salmos de gloria. Glorifican a Dios. Y cuando leemos los salmos, lo que vemos son alabanzas y adoración a Dios, en el sentido de lo que esto significa, nuestros salmos. Por eso vamos a ver nosotros también en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Allí sí quiero que ustedes lo busquen también. Salmo 118, versículos 25 y 26. ¿Cómo vemos las palabras? Oh Jehová, sálvanos, Hosana. Ahora te ruego, sálvanos ahora, ese es el Hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando dicen bendito el que viene en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando dicen eso, es esto mismo que están utilizando de los Salmos 118, 25 y 26. Están diciendo, viene de Dios, por lo tanto es hijo de Dios. Entonces la palabra Halel quiere decir gloria. Y le dan gloria cuando le dicen Hosana, hijo de David, y bendito el que viene en el nombre del Señor, que están aquí en este salmo 118. Y los salmos del 113 al 18 son salmos Halel, son salmos de gloria. O sea, nosotros le diríamos en términos actuales, son doxologías. Doxologías. O sea, cuando usted lee esos salmos, cuando usted ora esos salmos, está dándole gloria a Dios, está glorificando a Dios. Porque eso es lo que hacen esos salmos. Entonces, la multitud clama a Jesucristo con estas palabras del Salmo 118, 25 y 26, que es la doxología, que es el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Nosotros vemos en el versículo 10 que cuando Él entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Volvemos a Mateo capítulo 21, en el versículo 10, que es donde se habla de toda esa entrada. ¿Y qué es lo que quiero decir de todo esto? Ahorita lo vamos a concluir todo. Allí en el 21, en el versículo 10, dice, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Algo emotivo tuvo que pasar, porque la palabra que están utilizando es lo que en español sería la palabra sismo. Y ustedes saben que el sismo es algo bien fuerte, no es un temblor cualquiera, es algo bien fuerte.
Entonces algo estaba pasando en la gente de Jerusalén solo con la presencia de aquella persona a la cual se le decía: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa es solamente una expresión que se le ha dado a través de la historia al Hijo de Dios. Y cuando se le atribuye a cualquier ser humano, entonces se está honrando lo que tanto nos decía en los mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ser humano, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Por lo tanto, el único que tiene, al que se tiene derecho de decir bendito el que viene en el nombre del Señor, para eso está el Salmo 118, para eso son salmos de gloria, por eso así han sido reconocidos por todos los cristianos desde el primer siglo hasta nuestros tiempos, como salmos de glorificación a Dios, de glorificación a Dios. Halel, Halel, son salmos de glorificación, doxologías. Entonces no debemos de decírselos a otras personas. Entonces cuando él entró allí, dio a conocer su mesianismo. La entrada a Jerusalén fue el camino hacia la cruz, pero dio a conocer ya entonces su mesianismo. Entonces el que se enfrentaba a la cruz era aquel que tenía la potestad de salvarnos, Hosana. Era hijo de Dios y además porque era hijo de David, tenía derecho al trono, y era hijo de Dios porque era bendito, venía en nombre del Padre, era hijo del Padre. Puede sonar un poco redundante, y porque Dios es la Trinidad completa. Entonces las multitudes que lo acompañaban, había gente entre las multitudes que lo aceptaban y había gente que no lo aceptaba. Y lo vemos en el versículo 11 cuando dicen: ¿y quién es este? Eso ocurre hasta en nuestros tiempos. Hay gente que acepta a Jesucristo y hay gente que no lo acepta. O sea, ese rechazo que hoy tiene la sociedad hacia el cristianismo, hacia nuestro Señor Jesucristo, y eso nos lo está enseñando esa entrada a Jerusalén, es el mismo rechazo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese entonces. Pero en ese entonces se le dijo: era un profeta que viene de Nazaret. El día de hoy todo lo que podemos decir que al que se está rechazando es al Hijo de Dios. Y que la evidencia de lo que Él puede hacer en el ser humano eres tú, soy yo, que lo hemos recibido como único y suficiente Salvador. Entonces el Domingo de Ramos es para celebrar su entrada y para mostrar que allí se da a conocer el Evangelio, que allí nace en realidad el conocimiento para todos y no solamente para unos cuantos, para todos, la oportunidad para todos. Y en su resurrección será todavía más este asunto, que es la oportunidad para todos. Y nosotros lo vemos todo, cómo va ocurriendo en el libro de Hechos. Entonces estaba abriéndose para otros. Decían que era un profeta porque también decían que Moisés era un profeta. Y seguían esperando a aquella persona que los habría de liberar, como Moisés lo liberó, porque estaban en la Pascua. Todo eso tenía significado para ellos, para los judíos. Por eso es que podemos decir nosotros que nos podemos dar cuenta que la entrada a Jerusalén le enseña a la iglesia el momento de destape de Jesús como Mesías, el momento de ponerse enfrente de la multitud, el momento en que quedaría en el imaginario de la gente los eventos que ocurrirían durante esos días. Y quedó tan en el imaginario de la gente, quedó tan grabado en la gente, que hasta el día de hoy se sigue celebrando todo eso. Y en ese momento él estaba poniendo su vida frente a la cruz. Y unos días después la tenía que cargar. Y no solamente, lo habían maltratado tanto que él no pudo llegar al Gólgota. Otro tuvo que cargar su cruz. Pero de eso vamos a estar hablando dentro de unos días. Él, al entrar en Jerusalén, en realidad, al hacerlo como hijo de Dios y al ser reconocido como tal,
estaba diciendo que se abrirían las puertas del reino de Dios a todos los que le reciban como Mesías de paz. Por eso todo cristiano, nosotros, cuando en celebraciones como estas de la Pascua, no debe de estar triste, sino alegre. Nosotros vemos que sobre todo en el ambiente hispanoamericano y en Italia, que hasta hay gente que se flagela y que cargan una cruz, los crucifican y hacen toda una representación que para muchos es muy bonita. Pero no hay nada de eso en la Biblia que nos diga que eso haya que hacer. Le llamamos Domingo de Palmas, pero ¿de dónde surge esa celebración de Domingo de Ramos? ¿De dónde surge? Aquí tengo un escrito de un teólogo y lo traigo. No dice en qué momento, pero todo parece que todo esto tiene su origen después del siglo V de nuestra era. Todo esto tiene su origen, porque no es algo, esto que estamos celebrando hoy, no es algo que se hiciera antes del siglo V. No es. Es una costumbre que lleva ya mucho tiempo. Hace que el domingo anterior al de Pascua, los creyentes se procuren ramas de olivos. Bueno, aquí dice los creyentes católicos romanos. Procuren ramos de olivos. Como sabemos, el olivo es el símbolo de la paz. Y muchos compran estos ramos para que el sacerdote o el ministro o el santo los bendiga. La mayoría no sabe bien por qué lo hace. Pocos recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén. Presentan entonces hojas de palma, pero quienes lo hacen están con una actitud mística. ¿Por qué? En alguna manera, ¿qué era lo que hacían la gente? En alguna manera resulta grato el ver a esos creyentes con tanto fervor religioso. O sea, es grato para cualquiera ver eso. Pero luego del Domingo de Ramos, y esto es lo que pasaba desde antes de la Edad Media, los fieles guardarán esos olivos o ramas bendecidas por el sacerdote, ministro, etcétera, para días oportunos. Allí está lo místico. En caso de días de tormentas, por ejemplo, quemarían esos olivos y palmas para que no les ocurra ninguna desgracia. ¡Wow! Como que ya empieza a cambiar. ¿Ustedes no han visto cómo hay cruces como de palmas en puertas de ciertas casas? Está hablando de eso. Está hablando de eso. O las colocará en alguna habitación para ahuyentar a algún espíritu malo. Ya se están metiendo con cosas. Por lo cual, aunque ya estaba desechado Saúl aumentó su pecado al ir a consultar a los muertos o tener miedo. Eso es lo que se llama animismo. O simplemente servirán como protección divina por si alguien atentara contra la familia con algún encantamiento. Eso ya es para neutralizar el mal de ojo, las brujerías. Para eso utilizaban las palmas. Para eso lo utilizaban. Las derivaciones que puede tener un sencillo festejo del Domingo de Ramos pueden conducir a la confusión y el error. No estoy diciendo que está mal hacerlo. Estoy diciendo que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque la persona que no entiende cuál fue la razón de la entrada de Jesús a Jerusalén, que ya la dije, y traté de ser extenso en ello. Y con cuidado. La entrada de Jesús a Jerusalén ya era develar su mesianismo, develar quién era y por qué estaba allí, como lo vamos a ver en los siguientes días. Felizmente el Evangelio no nos conduce a hechos o celebraciones como estas, sino a algo mucho más importante, el encuentro salvador con Jesucristo. Jesucristo llegó a Jerusalén y la gente se encontró con él. Jesucristo llegó a nuestra vida y nosotros nos encontramos con él. Eso es lo que debe de quedar en nosotros.
Eso es lo que debemos de ver. Y cuidado, y agárrese esta palma que usted tiene en su mano y llega en su casa, lo voy a poner aquí. Y cuidado y hasta comete algunos errores. No se confunda. No son esos elementos los que son importantes. Esos elementos sirvieron nada más para señalar el camino, para poner bonito el camino, para darle una entrada digna. Pero lo importante era quien venía en el pollino. Y debe de ser lo importante el día de hoy. Y debe ser lo importante el día de mañana. Miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes, debe de ser el importante. Y hablamos de las 7 palabras para glorificar a Dios, no para sufrir. Para que nosotros comparemos con nuestra vida. Si estamos dentro de la dimensión que Él ha dicho que debemos de estar. Porque Él mismo dice que ya todo se había cumplido. Para que nosotros valoremos y evaluemos nuestra vida. Platicaba yo con nuestra hermana, que estaba dirigiendo ahorita, nuestra hermana Eunice. Me dice, pastor, pero no es solo la Semana Santa, sino es nuestra vida santa. Y yo le dije, de acuerdo. Pues aprovechemos esta semana para decírselo a todo mundo. Que no sea santo nada más esta semana. Porque todos los días del Señor son santos. Entonces nosotros debemos de vivir en santidad todos los días del año. Pero en Semana Santa nos sentamos a evaluar nuestra vida para ver si hemos vivido en santidad todo este año. Y empezamos diciendo, Señor, tú entraste a Jerusalén y me mostraste que eres el Hijo de Dios. Y después vamos a ver los demás temas para no alargar este proceso. Entonces, mis queridos hermanos, no es malo, no tiene nada de malo celebrar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pero que esa entrada triunfal refleje su entrada triunfal a mi vida, a tu vida. No ocurrió en Jerusalén, está ocurriendo en todo momento en mi vida. Que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo, no el que iba a una muerte segura, porque Él sabía a lo que iba. Lo leímos al principio, en el capítulo 16. Él lo sabía y Él lo enfrentó. Entonces nosotros sabemos que Él ya hizo lo que nosotros no íbamos a poder hacer. Entonces debemos de pensar en eso. Lleva esa cruz siempre. Lleva esa cruz donde crucifiques todos tus malos deseos. Lleva en ti esa cruz donde puedas colgar aquello que te inclina al pecado. Aquello que te inclina a odiar. Aquello que te inclina a tener rencor. Aquello que te inclina a no olvidar lo que alguien te hizo. Y tal vez no lo olvides, pero recuérdalo sin dolor. Recuérdalo sin enojo. Porque el amor es eso. El amor cubre, no borra. Allí en Pedro lo dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubre, no borra. No te pide que olvides, te pide que ames. Y si amas verdaderamente como Cristo lo hizo, entonces vas a recordar, no con tristeza ni con dolor, lo vas a recordar como algo que pasó, pero el amor va a estar por encima de todo eso. Y todo empezó el domingo de Ramos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por lo que tú nos dices. Ayúdanos a entender cada día tu palabra y a conocer cuál es la razón por la que tú hiciste muchas cosas para que nosotros andemos en ellas. Ayúdanos a guardar todas tus enseñanzas en nuestra vida, para que seamos realmente cristocéntricos, que ocupes el centro de nuestra vida, que ocupes el trono de nuestra vida y que nos lleves siempre por ese camino de paz, porque sabemos que la guerra la vas a hacer tú en su momento,
Pero ahora todo lo que pides es que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los demás. Te damos gracias, Señor, por ser príncipe de paz y por estar en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque entraste en un lugar y en un momento tan especial como la Pascua a una ciudad, y de esa manera mostraste tu mesianismo y entraste a nosotros en un momento especial, en un momento de necesidad, y nos mostraste también tu mesianismo y nos diste la salvación, Señor. Te bendecimos, Padre, te bendecimos y dejamos todo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.